desde el día uno. O sea, en el momento en el que tú concientizas que deben estar ahí, es como decir, oiga, así como cuando se le da la bienvenida a un colaborador y mira, esta es mi empresa, la fundé por esto, esto y esto, es ahí mismo empezar a como a culturizar ese punto, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? Ahí ¿Cómo empieza puede el ese dueño de proceso. empresa? Ese proceso empieza desde la selección natural de las personas. Ok. O sea, cuando tú dices, tengo claro mi propósito, tengo claro mi proyección en el tiempo, tengo clara mi cultura de aprendizaje, ahora yo tengo que tener personas que vibren con eso mismo. ¿Cómo están? Como saben, aquí en Sicai Consulting, nuestro enfoque no es solo enseñarles qué tecnologías usar, sino realmente cómo organizar y optimizar sus procesos para que sus negocios puedan escalar de manera sencilla. Y un punto clave que hemos venido hablando es por qué es importante documentar el conocimiento de mi negocio, entender cómo funciona y también no solo documentarlo, sino qué puedo hacer con esta información que tengo documentada, cómo puedo transmitir el conocimiento a las diferentes partes de mi compañía. Y para eso hoy nos acompaña una persona que es súper experta en todo el tema de gestión de conocimiento. Desde mi punto de vista personal, fue una de mis primeras guías que me enseñó a por qué era importante esto. Entonces, para mí es un gusto presentarles a Natalie García. Pues nada, súper encantado de tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Michael, qué rico saludarte, de verdad encantada de que estemos compartiendo este momento juntos. Te saludo a ti con un gran abrazo y a tu audiencia, que sé que cada vez va creciendo mucho más. Claro que sí. Gusto estar acá contigo. Súper, súper bienvenida. Nada, Natalie, me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia, de qué has hecho todos estos años. Bueno, yo tengo una gran ventaja, siento que no se me nota. No, Cuento con más de 20 años de experiencia en temas de formación corporativa, 16 años en gestión de conocimiento. Empecé siendo muy, muy, muy joven. Sigo siendo joven, me siento joven. lo eres, claro que sí. Pero sí, ya más de 16 años haciendo procesos de gestión de conocimiento formalmente en diversas industrias. Michael, he tenido la oportunidad de acompañar procesos en el sector financiero durante más de 6 años, en el sector de transporte y logística, industrias de manufactura, también ahora recientemente en temas de educación y tecnología. Entonces, y ahí de la mano con otras muchas industrias, aprendiendo y gestionando conocimiento organizacional, que es lo que me apasiona y lo que ha hecho mi perfil profesional, lo que soy hoy. No, pues es un bagaje súper grande. 20 años es mucho tiempo y creo que uno, sí, confirmo, no se te nota para nada. Y dos, me confirmo que eres una de las personas que más clara la tienen cómo transformar procesos desde el conocimiento. Fui testigo de esa transformación que hiciste. Entonces me gustaría que hoy habláramos un poco de eso, porque creo que muchas empresas cuando están en su etapa inicial o en un nivel de madurez bajo, tienden a llevar como todo el conocimiento en la cabeza de las personas y les cuesta mucho trabajo transmitir eso. Se encuentran con situaciones en donde si se desconectan 2 horas del celular o dejan de responder mensajes, se detiene la operación, no se pueden enfermar los colaboradores claves, o sea, como que tienen muchos riesgos atados a eso, pero también hay como un tema bastante mental de que les cuesta trabajo documentar sus procesos, ¿no? Y creo que es como lo que hemos venido hablando acá en SICA y es justo eso. El paso uno antes de cualquier mejora, cualquier implementación de tecnología es entender cómo funcionas, documentarlo, tener un radar claro. Y me gustaría preguntarte y empezar como a adentrarnos en el tema justo en eso, porque desde tu punto de vista, ¿crees que es bueno, no bueno? ¿O por qué crees que pasa este tema también de la fricción tan grande que hay con documentar? ¿Por qué crees que pasa y por qué es importante en serio documentar desde tu punto de vista? Bueno, entonces lo más importante acá es tener claro cuál es el propósito, para Ok. qué hacemos lo que hacemos. Cuando tenemos claro ese propósito, la forma más clave para empezar un proceso de gestión de conocimiento es volverlo cultura organizacional, ¿vale? Ok, clave. Porque la cultura organizacional es lo que hace que el conocimiento sea un activo vivo. ¿M? Sí, total, Cuando tú, dentro de tu propósito, tienes clara esa cultura de aprendizaje, esa cultura de transmisión, esa cultura de enseñanza, se vuelve algo natural. Entonces, total, si dentro de tu propósito tienes una parte que diga, quiero trascender en el tiempo, volvemos al tema, todas las empresas se crean para trascender en el tiempo, debes comprender que dentro de la estrategia hay que sumar que tú eres un ser finito. Por tu naturaleza humana eres un ser finito. total. Y alguien en algún momento va a tener que hacer un relevo.
Cuando ese relevo existe, es posible, o sea, que se dé ese proceso de relevo es posible gracias a la cultura que tú mismo has fundado, que tú mismo has creado. Y dentro de esa cultura necesitas que el aprendizaje y los procesos de enseñanza estén permanentes. Desde el día uno, o sea, el momento en el que tú concientizas que deben estar ahí, es como decir, oiga, así como cuando se le da la bienvenida a un colaborador y mira, esta es mi empresa, la fundé por esto, esto y esto, es ahí mismo empezar a como a culturizar ese punto. ¿No? Pero ¿cómo hacerlo? Ahí ¿Cómo empieza puede el ese dueño de proceso. empresa? Ese proceso empieza desde la selección natural de las personas. Ok, O sea, cuando tú dices, tengo claro mi propósito, tengo claro mi proyección en el tiempo, tengo clara mi cultura de aprendizaje, ahora yo tengo que tener personas que vibren con eso mismo. total. Cuando tú tienes un equipo que tiene ese sentido de querer hacer lo mismo que tú, trasciende en el tiempo. Te pongo el ejemplo de Zappos. Zappos es una empresa buenísima en servicio al cliente y siempre lo ha sido, porque ellos están hechos para servir. No para Desde su vender propósito, zapatos. Su propósito es servir, no vender zapatos. Vender claro. zapatos es el resultado del servicio. Entonces, si tú entras a una empresa como Sapo, todas las personas deben tener actitud de servicio, deben vibrar con el propósito de servicio. Si no tienen esa conexión con el propósito, pues nada, puede ser el más teso en el mundo en programación, puede ser el mejor en ventas, puede ser el más cerrador del mundo, pero si no tienes el espíritu de servir, no haces parte de Sapo. De ahí que el proceso de selección de personal no sea un proceso que se delegue per se. Se debe primero crear esa conciencia cultural para ahí sí poder delegar el proceso de selección. Si tú eres una empresa que está empezando, si eres una empresa que estás desarrollando procesos, desarrollando productos, desarrollando ideas, el proceso de selección de personal en este momento no lo delegues, delégalo cuando estés mucho más maduro, porque cuando encuentres esas personas que hagan clic con tu idea, es mucho más fácil gestionar conocimiento. Total. Creo que nombraste algo clave que tal vez acá en Sicai no habíamos mencionado y abre mucho para empezar a tocar ese tema y es cuál es el tipo de personas de las que me quiero rodear para que mi compañía crezca, ¿no? Definir como cuáles son esos valores, esos principios, no solo profesionales, técnicos, llamémoslo de alguna manera, sino más personales, ¿no? Pues a la larga, si yo quiero crecer, si yo quiero escalar, voy a buscar personas justamente que tengan también esas ganas de crecer, de escalar, que tú dices, me parece que es esencial y eso a la larga cualquier empresa, independientemente de lo que hagan, el servicio tiene que ser una premisa, porque si tú no estás con la condición clara de, oiga, yo hago esto para servir a la gente, pues nadie te va a venir a buscar porque a la larga cualquier empresa ofrece o productos o servicios, pero le estás dando a alguien, algo a alguien. Entonces creo que sí, es un punto. Mencionaste como que la estructura es sólida y es, antes de irme a grandes cosas de, oiga, tengo 10.000 procesos, es, tengo estos procesos, que es cómo funciona mi compañía hoy. Mi manera de ser es esta, mi objetivo como empresa es este, quiero trascender en el tiempo de estas y estas maneras. Una, cuando tengo eso, defino cuáles son el tipo de personas con las que me quiero rodear para que esto crezca de manera interesante y ahí es donde se empieza a meter el tema de cultura, ¿no? Y ahora viene como, ¿cuáles serían esos primeros procesos? Ya tengo claro ese punto ahora, ¿cuáles serían esos primeros procesos que debería empezar a atacar para poder empezar a transmitir esa cultura y generar ya como un sistema de conocimiento dentro de mi compañía? Entendiendo que obviamente habrán unas que están en el punto donde ellos mismos van a hacer sus procesos de selección, que me parece un consejo súper interesante, que en el hoy por hoy creo que la mayoría de empresas buscan de una como tercerizar eso, como ya hay tantas empresas especializadas en la adquisición de talento humano, como que una no, pues yo por ahorrar tiempo tal vez tercerizan esa parte, pero no se dan cuenta que ahí están fracturando como esa línea que venimos hablando, que es importantísima. Digamos que obviamente tercerizar el proceso de reclutamiento puede ser una opción, pero para que eso se dé, primero tienes tú que tener documentado qué es lo que necesitas de tu talento humano, ¿sí? Entonces, ahí dándole un poco de respuesta a tu pregunta, ¿qué es lo primero que yo tengo que documentar? Todos los procesos core de negocio. Core de Ok, claro. negocio. ¿Cuáles son los procesos core de negocio? Dependen de la industria donde estés. Sí, total. Pero son todos aquellos procesos que le agregan valor a tu producto final. Son todos aquellos procesos que son fundamentales para que tu producto o servicio llegue bien a tu cliente. Total. Esos son los primeros que tienes que documentar. Siguiendo, tienes que documentar los procesos de selección de personal Claves. para que, bien, o tú lo hagas o lo delegues o lo tercerices, pero el proceso de selección de personal es un proceso que hay que documentar. Tercero, los procesos de capacitación.
y de indicadores de gestión. Son procesos que hay que documentar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un estándar de cómo transmitimos los aprendizajes que tenemos en la organización y cómo los medimos. De miedo no existe. Entonces, necesitas tener, primero, procesos core, segundo, procesos de personal, de selección de personal principalmente, tercero, procesos de aprendizaje y gestión de conocimiento y de la mano siempre los procesos de indicadores, cómo mido lo que estoy aprendiendo, cómo mido lo que estoy haciendo, cómo mido lo que las personas que estoy seleccionando, cómo mido si mi proceso realmente está siendo efectivo y está llegando de la manera que lo necesito a mis clientes. Esos son, digamos, como la escala de documentación que yo sugeriría para cualquier compañía. Y está muy robusta porque a la larga, cuando yo estoy documentando el modelo de selección de personal, justo es lo que hablábamos de qué tipo de persona quiero, no solo técnico, sino también a nivel personal. Y ya teniendo eso claro, ya me voy bueno, ahora sí vamos a armar como, llamémoslo como una academia interna de aprendizaje y obviamente tiene que tener algunos indicadores de seguimiento. Me gustaría que nos detuviéramos un poquito y ampliáramos esa parte de cómo debería ser esa documentación de mi modelo de capacitación y cuáles serían desde tu perspectiva y tu expertise esos indicadores que yo debería tener en cuenta. A la larga siempre hay un 2, 3. A la larga cuando hablamos de indicadores no es llenarnos de 20 números porque no va a haber tiempo para leerlo, pero con 2, 3 bien identificados creo que da un panorama grande y ayuda a tomar decisiones. Cuéntanos un poco cómo lo ves, cómo, si tú hoy estás montando tu empresa y dices, oiga, yo ya tengo un negocio en donde veo que necesito empezar a delegar, ya tengo 2, 3 personas o 5, tengo un equipo, llamémoslo no tan grande. Quiero empezar a generar esa academia interna de conocimiento y que se vuelva cultura. Entonces ya sé que tengo mi prototipo, ya lo armé, ya sé cuáles son las personas que quiero tener a mi alrededor, pero ¿cómo armo todo ese modelo y qué indicadores debería seguir? Bueno, em, partamos de, vuelvo a mencionarlo, la conciencia situacional donde estamos. Estamos en una compañía emergente, con un poco personal, que está empezando a crecer. Entonces, no podemos hablar de una universidad corporativa, aún. Claro, Porque claro, ese es el fin. Cuando hablamos de gestión de conocimiento, cuando hablamos de procesos de aprendizaje y de enseñanza organizacional, queremos llegar a ser universidad corporativa, pero estoy empezando. Harvard no llegó a ser Harvard en el primer día. ¿Qué sí tengo que tener claro? ¿Cuáles son los principios rectores? Quiero que las personas aprendan para qué. Aprendan, hay diferentes para qué, ¿sí? Está el aprendizaje para aplicar conocimientos, replicar lo que aprendí, repita, básicamente. claro, Necesito que usted repita. Ese es un paradigma muy válido y muy importante en empresas operativas. O necesito que usted aprenda para proponer. Ese es otro paradigma importante en empresas de claro, desarrollo, en empresas de creatividad, en empresas, su foco de aprendizaje será para proponer, para crear. O también puede que usted tenga una escuela de aprendizaje para gestionar, hacer que se haga. claro. Oh, Entonces, me gusta mucho esa división, está muy buena. De lo operativo, necesito que replique porque a la larga casi que todos empiezan en ese punto. Oiga, yo contrato a una persona porque necesito que tome esta actividad que ya a mí por tiempo no me da porque mi estrategia me pide enfocarme en hacer crecer el negocio X, Y, Z, pero tengo que mantener lo que ya llevo hasta este punto. Entonces ujú, esa es una clave y poderlo dividir de esa manera creo que da mucha claridad claro. de cuál es la estrategia que voy a definir. ¿Para dónde voy y para qué voy a enseñar? Entonces, enseño para Claro, que repliquen, enseño para que propongan, enseño para que creen o enseño para transformar. ok, Y dependiendo interesante, de la necesidad que tenga, pues enfoco mis procesos de aprendizaje a ello, ¿vale? claro. Cuando hablamos de procesos de repetición o procesos de replicar, lo ideal es hacer evaluaciones antes, durante y después. Esto te lo estoy conectando un poco también con el tema de indicadores, porque tú necesitas saber cómo estaba el conocimiento de la persona previo a los procesos formativos, cómo está durante el proceso formativo y cómo está después. Esto te Claro, permite ver esos gaps, esas brechas que necesitas seguir trabajando en el proceso de mejora continua para irlas haciendo cada vez más pequeñas. Cuando ya una claro. persona hace muy bien una actividad, puede pensar en mejorar. Entonces ahí ya trasciendes de el repetir al proponer. Oye, qué bueno. Claro, porque se van conectando uno entre otro. Ajá, por eso el conocimiento también es un proceso, digamos, escalonado, ¿sí? Lo ideal sería que llegáramos al final de la escalera, y esto yo creo que esto te lo mencioné hace tantos años que nos conocemos. Sí,
Hay muchas maneras de subir una escalera. Tú puedes Total. subir la escalera de 2 en 2, puedes subir la escalera de 3 en 3, puedes subir la escalera de un brinco. Pero ¿cuál es la manera más segura? Si tú lo haces escalón por escalón, peldaño a peldaño. El conocimiento es igual. Ideal sería que tú ay, todos quisiéramos aprender, no sé, trigonometría fácilmente, pero para llegar a aprender trigonometría primero tuviste que saber qué son los números naturales, qué son los números reales, luego aprendiste a sumar, luego aprendiste a multiplicar, luego aprendiste a dividir, luego ya aprendiste ecuaciones y así fuiste desarrollando tu conocimiento. El conocimiento es algo que va mejorando con el tiempo, que puede ir escalando. Así funciona también en la organización. Y ese punto de entender eso y cómo manejar esa frustración, ¿no? Porque también cuando tú estás empezando en este proceso de transmitir conocimiento, pues hay muchos riesgos de por medio. Uno, tal vez no tienes la expertise y te das cuenta que no te está funcionando, es perfectamente natural y pues ahí viene el ciclo de mejora continua. Oye, no te está funcionando, ajustalo. Pero también a nivel psicológico, para una persona que está pensando en hacer crecer su negocio y todo esto, es frustrante y creo que también le surge la pregunta de, oiga, ¿cómo tengo la certeza de que mi equipo sí está absorbiendo este conocimiento y cómo puedo disminuir mis miedos internos para poder empezar como a soltar esos procesos, ¿no? A delegar, que siento que hay mucho miedo de por medio de esto, ¿no? Miedo a que tal vez no funcione perfecto, pero pues a la larga nada en la vida va a funcionar perfecto y siempre es un tema de prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que la rompes y ya generaste un proceso súper sólido que ya no necesita de ti. Pero a nivel psicológico siento que hay una barrera grande, más allá de lo técnico, hay una barrera grande y ¿qué tips le darías tú que te has enfrentado a esa situación? Me imagino que una cantidad de veces enorme. Entonces, ¿qué crees que ahí podría ayudar a romper esa brecha inicial del miedo? Bueno, yo creo que una persona que crea empresa ya ha roto esa brecha psicológica. Porque crear ¿Cierto? empresa es lanzarse a la incertidumbre, es lanzarse a saber que no sabes cómo va a funcionar, o sea, no sabes si va a salir bien o va a salir mal, no sabes si va a durar, no sabes si vas a tener el flujo de caja necesario para sostenerte en el tiempo. Tienes ya la cabeza llena de valor para romper esa incertidumbre. Entonces, Total. ya un emprendedor, un empresario, tiene eso ganado. ¿Qué Bien. sigue? Perder el miedo a que todo sea perfecto. Sí. Porque la imperfección es lo mejor que tenemos como seres humanos, porque es la posibilidad asimismo de la mejora continua que vos mencionabas. ¿Ves? Entonces, romper ese miedo a la perfección, mi abuela siempre me ha dicho, lo bueno es que lo bueno es enemigo de lo perfecto, algo así. Sí, sí, tal cual. Puede sonar, puedo estar parafraseando la mal, pero hacer algo es mejor que no hacer nada. Y no hacer nada, total. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y Entonces, qué chévere que alguien con tanta experiencia confirme lo que creo que muchas personas cuando estamos creando empresa pensamos y es más lo que desconozco que lo que conozco, pero voy por el camino. O sea, en serio creo que la mayoría de personas que han tomado esa decisión de crear, de creer en sus ideas y llevarlas a transformarlas en una realidad, saben que en el proceso hay muchas subidas y muchas bajadas. O sea, eso es el día a día. Pero el no hacerlo es más costoso, es más doloroso a cualquier nivel de impacto. Y en el tema de entender cuándo soltar un proceso, justamente. Entonces, retomando. Veníamos hablando de lo importante de, o sea, ya si tú montaste una empresa y eres una persona como que está con ese espíritu emprendedor, romper ese miedo a la incertidumbre, creo que lo tienes ya ganado. Y el siguiente paso para entender que ya es momento de empezar a soltar un proceso es justo estos KPIs que mencionabas de cómo lo estaba haciendo antes de que yo le enseñara, cómo lo ha venido haciendo a medida que se lo enseño y cómo lo hace ahora que ya terminó su proceso de enseñanza. O sea, esa es una confirmación inicial, pero también me he dado cuenta que les cuesta, al igual, por más de que ya tienen los números y todo esto, confiar en que, o sea, hay un paradigma grande y es, nadie lo va a hacer igual que uno porque pues todos somos un universo diferente. Pero no quiere decir que porque no lo vayan a hacer igual, no lo puedan hacer mejor. Entonces, ese paradigma de ya suéltalo, ya confirmaste con números que esta persona está cumpliendo con tu modelo de capacitación, todo esto, cómo empezar a soltar esos procesos para delegar, ¿no? Que ahí es un punto bien interesante. Desde tu experiencia, ¿qué crees que podrían hacer para ya empezar a soltar esos procesos confirmados que ya se pueden delegar? yo creo que el primer paso para estar tranquilo en ese momento de delegación es el seguimiento inicial. Volvemos a hablar que las empresas y las compañías son como niños que están empezando, ¿sí? Entonces te Sí, lo de trasfiero un acuerdo. poco, vos sabes que estoy en mi proceso reciente de maternidad y creo que mi mayor terror, bueno, uno tiene 1000 terrores como madre, 1000.
Total, Y me cuando imagino. cuando nacen los niños como que se activan, se multiplican, ¿no? Pero uno de los procesos más gratificantes y más terroríficos es cuando empiezan a caminar, porque no solo Claro, caminan, sino además quieren trepar en todo lado. Entonces, ¿qué aplico yo como madre? Que creo que es lo que los empresarios aplicamos todo el tiempo. El primero, hacer seguimiento cerquita. O sea, tú estás ahí todo el tiempo. Pues, no estás claro, evitando que se caiga porque se va a caer inevitablemente, pero estás ahí cerquita por si se cae, estás pendiente de ver qué le pasó. Entonces, claro, como mitigando ese riesgo. mitigando el riesgo. Entonces, tú ya sabes que si se cae contra la pared, el filo es peligroso. Entonces, ¿tú qué haces? Le pones un Una cobertor almohadita, al algo, filo, algo para que no se golpee. Entonces, algo muy valioso que creo que pueden aplicar los emprendedores es la observación. clave. Cuando tú no es hacer seguimiento per se, hacer seguimiento. El Sí, seguimiento se debe hacer siempre. sí, total. Pero algo que Toyota y los directivos de Toyota aplican muy bien es la observación en sitio, porque Eso es ahí es clave. donde tú empiezas a ver los riesgos y empiezas a hacer acciones de mitigación o a implementar, a desarrollar acciones de mitigación. Vuelvo con el ejemplo del niño. Niño caminando se va a caer, el niño caminando va a intentarlo y lo más maravilloso de un niño es que lo intenta, se cae, lo intenta, se cae, lo intenta, se cae. Nunca se cansa de intentarlo. Si nos cansáramos de intentarlo, no estaríamos caminando hoy en día. Tal cual. Entonces, permite que tu compañía sea como ese niño que está aprendiendo a caminar. Deja que se equivoque, deja que se caiga. Siempre estás ahí cerquita para poder Claro, establecer las acciones de mitigación que necesitas. Siempre estás ahí pendiente de hacer seguimiento, pero lo más importante, siempre estás observando qué puedes hacer mejor. Esa es la diferencia entre un líder, un dueño de compañía y un colaborador que simplemente, pues, que valiosamente está ahí haciendo su trabajo. El empresario y el líder de empresa quiere mejorar. El trabajador quiere hacerlo bien. tal cual. Oye, me parece muy interesante eso que mencionas, porque justo en otros videos hablábamos de este tema de Toyota y su observación, las 5 S, ¿no? De que ellos, metodología se enfocó en eso y hoy por hoy, a pesar de que han pasado tantos años de eso, grandes empresas lo usan constantemente. Obviamente, digamos, no sé, en una empresa que todos sus servicios son digitales, pues no es que tú vayas a estar en todo, pero sí es poder estar viendo cómo fluye la información, cómo pasan las cosas dentro de tu empresa y decir, oiga, esto lo podemos ajustar, yo puedo prevenir esto. Y me parece clave porque a la larga los beneficios que hay detrás de eso es, uno, estás empoderando a tu equipo, le estás dando la capacidad de que sean ellos tomando decisiones, que todos somos muy inteligentes y todos tenemos una perspectiva súper interesante de la misma situación, del mismo proceso, el mismo problema y empiezas a descubrir que hay una cantidad de ideas que tú ni se te habían pasado por la mente y ahí es donde empieza a crecer y ya pasamos al siguiente punto que es el tema de cómo tú ya empiezas a generar modelos de capacitación no solo para que hagan las cosas, sino para que las mejoran, para que propongan, que ya es un siguiente nivel de madurez que cuando menos te das cuenta, ya tu propio equipo te está buscando a ti a decir, oye, mira, Tengo esto lo 3. podemos hacer así y empiezas a explotar realmente la riqueza del conocimiento de todo ese equipo y eso empieza a ser una máquina súper grande. Y eso es lo que A uno mí, quisiera todo el tiempo, o sea, lo que uno ¿cierto? quisiera es que su equipo lo rete, que su equipo le proponga, que su equipo dé alternativas de hacer mejor las cosas. Si llegaste a ese punto, te felicito y te No, abrazo, estás en sí, el momento ideal. estás ganando mucho. Cuando te dicen: "Mira, deja de hacerlo así, ¿qué te parece si lo haces así?". ¡Guau! Si uno llega a eso, en el proceso de aprendizaje es una cultura madura, es una cultura que aporta al desarrollo de la persona y que aporta al desarrollo del negocio. Sí, tal cual, de acuerdo. Ahí te quería preguntar, yo sé que tú has llevado a muchas empresas a ese punto. Soy testigo de eso. Fui parte de ese proceso de cambio en una empresa inmensa. Para los que no saben, nosotros trabajamos juntos en Gate Gourmet, que es un monstruo en Latinoamérica, es una operación 24/7 y yo vi ese proceso de transformación cultural, cómo aplicaba. Entonces, sé que has recorrido mucho este camino y te querría preguntar, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que se cometen en este proceso de llevar a las empresas a un modelo de transferencia de conocimiento sistemático, ¿no? Porque a la larga no es una vez, sino como hablamos en la mejora continua, es siempre. ¿Cuáles son esos errores más grandes que has visto y cómo evitarlos, ¿no? Porque a la larga la idea de Sikai Consulting y todos estos podcasts de hablar con expertos es, venga, le traemos la experiencia de las grandes empresas, de personas que han estado rompiendo procesos y paradigmas muchos años para que usted tal vez no cometa esos mismos errores y su curva de aprendizaje pueda ser un poco más efectiva.
Entonces, ¿cuáles crees que han sido como esos que a lo largo de tu historia dices, oiga, esto me lo he encontrado muchas veces y lo hemos solucionado de esta y esta manera? Pues yo me he encontrado principalmente 3. Primero, imponer. El conocimiento no es algo que se imponga y la gestión de conocimiento no es algo que se deba imponer, es algo que se co-crea, que se construye con los otros. Total, Porque si tú lo impones, pues ya, la gente va y lo que haces es perder plata. Así mucha. de sencillo. Sí, Los procesos no se imponen, se co-crean, se construyen. Primero. Segundo, esperar a que todo esté listo para empezar a implementar. Entonces, sí, ahora las metodologías ágiles nos han permitido ver que es posible sacar una primera versión, un producto mínimo viable e irlo mejorando. Eso es fantástico. Eso es lo que deberíamos lograr. Pero la mayoría de las empresas dicen, no, voy a tener todo listo, todo documentado para ahí sí poderlo enseñar. No, cuando ya lo tenga listo y documentado, seguramente ya no va a ser así. Ya lo va a estar haciendo de otra manera. sí, Entonces, no espere a tener todo listo para empezar. Vaya haciendo, vaya implementando, vaya mejorando en ciclos cortos que te permitan la mejora continua. sí, tal cual. Y lo tercero, no medir, Sí, porque es que lo que eso no es. se mide no existe, creo que eso ya lo he dicho en este podcast y no son 3 veces, es poco. Pero es que es necesario repetirlo porque ahí, para mí, ese punto es la diferencia entre una empresa pequeña Ana, a una gran empresa. Total. Una empresa grande mide todo, 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 desde el área contable hasta la experiencia del cliente después del producto o servicio. Entre más midas información tienes y mejor capacidad de decisión tienes, pienso yo. ¿Tienes que saber qué medir, cuándo medir y cómo medir? Claro que sí, pero debes medir. Y mencionaste algo que, no sé, estamos muy conectados con ese punto y es el tema de inténtelo. Haga las cosas, empiece por algo porque el que no empieza a hacer nada, pues se queda en nada a la larga. Entonces, no tiene nada documentado, pues empieza a documentar sus procesos. No tiene ningún modelo de capacitación, empieza a intentar uno, empieza a aprender, se va a equivocar, sí, o sea, naturalizar el cometer errores me parece que es importantísimo porque perfecto no va a salir nunca nada. O sea, a la larga sale muy bueno o muy malo o medio bueno, medio malo, pero a la larga en cualquiera de esos escenarios, la cantidad de información que tú recibes es enorme y te da la capacidad de transformarte y que una empresa tiene que ser dinámica, porque si es algo sólido que no se transforma, pues a la larga se vuelve obsoleto, como hemos visto en muchas empresas que no cambiaron nunca sus modelos, procesos y hoy ya no existen. Entonces, Y también empresas que no creen en lo que sus empleados o las personas que están dentro de la organización les digan. Hay que escuchar a los que hacen la labor también. ¿cierto? Esa es otra parte que a veces se pone difícil, como que se cierran tanto que no, no, usted está solo enfocado en eso. Escúchelo. El que sabe cómo se hacen las cosas soy yo. No, el que sabía cómo se hacían las cosas cuando empezó era usted. Pero ahora hay Claro, gente, hay más gente haciéndolo. Y a mí, no sé, he liderado equipos muy grandes. Creo que el equipo más grande, uno de los equipos más grandes que he liderado ha sido de 25 personas haciendo tecnología educativa. Y me encanta cuando me dicen, Nata, imagínate que no hice el proceso como tú me dijiste. Porque, porque eso es, ok, ya lo tienes no es Nata, no lo hice porque no se me dio la gana, no. claro, no. Sino es, Nata, no hice el proceso como tú lo dijiste porque encontré una mejor manera de hacerlo. Qué chévere escuchar eso, ¿no? Cuando me dicen Eso encontré da un una placer. manera de hacerlo, wow, porque no es simplemente lo que te digo, no es la rebeldía de no lo hice porque no se me dio la gana, sino ya llevo haciéndolo tanto tiempo de la manera que lo hemos creado juntos, que encontré una mejor manera de hacerlo. Eso para mí es fantástico. Creo que me siento tan orgullosa cuando mi equipo me dice eso. Claro, o sea, yo siento que eso como líder lo lograste. Lograste que tu equipo se culturizara en la mejora, uno. Dos, están tan comprometidos y entendiendo esto que están construyendo que ya buscan la mejor manera de hacerlo de manera autónoma. Y más Que rápido y más. eso es un golazo, exacto. A la larga eso es un golazo porque te va a quitar a ti estrés como líder, te va a quitar tener que tomar ciertas decisiones porque ya tienes un equipo que las toma por ti y las toma de manera correcta. Entonces me parece chévere y ya que mencionas el tema de tecnología, Ujú. creo que conectamos a un punto chévere y es cómo utilizamos la tecnología hoy por hoy, qué beneficios tiene, crees que es costoso, solo ves tú desde el lado de todo el tema de transmisión de conocimiento y sistematización. Mira, yo empecé el proceso de transmisión de conocimiento y sistematización
cuando nos conectábamos a Internet por una línea telefónica. O sea, y aún que yo tenía que ir a la biblioteca a consultar los libros para poder crear la cultura de aprendizaje que quería en esa compañía. Y he Se tenido imagina. la posibilidad, o sea, es mucho tiempo. Claro, Y he tenido la posibilidad de ver cómo cada vez se va introduciendo más mejoras a partir de la tecnología. He tenido la posibilidad de ver cómo hacía el proceso manual, cómo lo continué haciendo con PowerPoint y cómo hoy mis chicos los hacen con unas herramientas súper sofisticadas. Siempre hay que invertir, claro que sí, pero más que invertir económicamente es invertir en esa inquietud de qué hay nuevo que pueda implementar en mi proceso sin el temor a perderlo. Obviamente siendo responsable y respetuoso con el conocimiento, porque también hay mil y una herramientas de inteligencia artificial que pueden llegar a capturar información de una manera incorrecta. claro, Hay que ser responsable en qué herramientas utilizo, teniendo en cuenta que le voy a introducir a estas herramientas todo mi know-how, todo mi claro, querer eso es hacer. clave. Entonces tengo que saber dónde lo pongo, ¿no? Dónde hago esa inversión. Pero la tecnología es la manera más maravillosa de multiplicar tu conocimiento. Claro, Es la forma de hacerlo potencializarlo. Yo recuerdo cuando empecé en procesos de capacitación llegaba a 10 personas. Cuando empecé a vincular la tecnología, lo multipliqué al 110%. Pude llegar a todo el país con la misma herramienta. Entonces, ten en cuenta que la tecnología primero te permite ahorrar costos. La inversión inicial efectivamente es una inversión que puede llegar a ser alta, pero cuando ya lo haces una vez, ese mismo activo lo recuperas en las múltiples veces que lo puedes implementar. Entonces, por total, ejemplo, una capacitación virtual, la construyes la primera vez y puede llegar a ser costosa. Digo, puede llegar a ser costosa porque una capacitación virtual puede ser desde un podcast hasta una cartilla, hasta un curso e-learning, puede ser mil y un cosas, ¿no? Y la primera construcción es costosa, pero después cada vez que lo utilizas está recuperando esa inversión rápidamente. Entonces, cuando pensamos en tecnología, lo primero es selecciona bien la tecnología. Revisa bien las condiciones de privacidad y las políticas de privacidad de las herramientas que utilices, porque su conocimiento, es tu saber claro. metiendo la herramienta, ¿no? Entonces no es, ay, lo voy a poner todo en ChatGPT gratuito. No, no Sí, necesariamente. claro, Busca y selecciona bien una herramienta. Segundo, lánzate a hacerlo, lánzate a hacerlo. Creo claro. que eso es otra cosa que repetí mucho en este podcast. Empezar a hacer es la mejor manera de hacer. Tercero, la inversión que hagas, puedes estar tranquilo que la vas a recuperar pronto. De Entonces, acuerdo. no sientas temor de hacerlo. Es el mejor dinero invertido que vas a tener, que es una inversión en que vas a recuperar en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Sí, no, y a la larga creo que la flexibilidad que te da la tecnología hoy por hoy es una cosa, o sea, hoy acá estamos sentados dando una masterclass de por qué esto es importante, o sea, en serio, y estamos en lugares diferentes y nos estamos sentando a hablar de algo que muchas personas no conocían. Entonces, es un ejemplo de por qué la tecnología facilita mucho el poder transmitir conocimiento. Y acá viene un papel clave que créeme que esta me la está guardando muy bien guardada para ti, porque creo que eres una de las personas en lo que he conocido en el mundo profesional con la mayor capacidad de transformar algo aburrido en algo súper interesante. Y mi pregunta es, ya sabemos y lo hablábamos al principio de que vemos el tema de documentar y todo esto como algo aburrido, como muy burocrático. ¿Cómo llevar estos procesos de formación a algo que no sea burocrático, que no sea aburrido, sino que las personas lo sientan como algo interesante, divertido, y más ahora que por redes sociales el nivel de ansiedad de las personas es altísimo, ya tienes la atención 10 segundos, pero ya después se fueron por allá al infinito? ¿Cómo hacer oiga, venga, siéntese acá y póngale cuidado a este video o a lo que sea interesante, que no sea aburrido? Y para mí tú eres alguien que la tiene muy clara en eso. Entonces, ¿cómo lo haces y qué consejos le das a estas personas que van a empezar como a meterse en este mundo? Primero que todo, muchas gracias por ese piropo tan lindo. O sea, creo que eso le da sentido a lo que hago. Si tú que empezaste a hablar conmigo hace tanto, lo recuerdas como algo divertido, eso quiere decir que algo estoy haciendo bien. Te lo Sí, no, agradezco infinitamente. qué bueno, no, y créeme que es cierto. Siempre me pareció muy chévere tu manera de transmitir conocimiento en Gate Gourmet, que fue donde te vi haciéndolo. Y me lo anoté para la vida. Entonces, Además que era un proceso difícil, ¿no? era Era un proceso amalgadísimo, muy pero ladrillo. mira, mira lo que llegó a ser algo tan cuadriculado como
cómo empaquetar la comida para que cumpla las reglas de un aeropuerto. O sea, eso es un tema súper burocrático por donde lo mires. Por donde lo mires tiene reglas, pasos súper estrictos. Y yo recuerdo esas capacitaciones muy, muy chéveres, muy amenas, muy, oiga, yo quiero aprender esto. Y así como lo viví yo, estoy seguro que muchas de las personas que pasaron por ese proceso conmigo se lo disfrutaron mucho y se vieron los resultados en muchos factores, o sea, únicamente cultura, nivel de rotación, porque era una empresa con un nivel de rotación altísimo. Sé que bajó cuando tú entraste e implementaste esa metodología. Créame que ese conocimiento, o sea, que lo quiera ver, pero me lo anoto yo para mí también. Entonces, cuéntanos un poco cómo lograste eso. ¿Cómo logras eso? Bueno, lo primero, y también lo he repetido muchas veces acá, es la conciencia situacional. ¿Dónde estoy? ¿A quién le Claro, estoy hablando? ¿Cuáles son esos movilizadores de mi audiencia que necesito tomar como propios para hablar el mismo idioma? Si yo le voy a hablar a una población operativa que, no, te voy a poner otro ejemplo buenísimo. En uno de los procesos de capacitación tenía que capacitar las personas que conducían los camiones de entrega de gas propano para los microempresarios. Entonces son esos camioncitos, no sé si en toda Latinoamérica existan, lo conozco en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, que entregan el gas en esos camiones, el gas propano, lo entregan sí, puerta a puerta y tenía que capacitarlos en servicio al cliente. claro, Conductores de camión que no tienen tiempo, son personas que todo el tiempo están conduciendo, están súper dispersas. ¿Qué es lo que le gusta a estas personas? Si son además personas que no son nativas digitales, que tienen más de 50 años, que este es su negocio, ¿cómo lo hice? Únicamente encontrando qué les gusta. ok, claro, Y me di cuenta que lo que les gusta primero es escuchar, porque es su momento de entrenarse es cuando van escuchando música. Entonces yo tenía que competir contra los Aguilar, básicamente. claro, es difícil. Pero escuchar una canción de los Aguilar o escuchar mi proceso de formación en servicio. Entonces, ¿qué creé? Una radionovela. Una radionovela. Y entonces ellos aprendían con la radionovela mientras iban repartiendo, haciendo su proceso de repartir el producto con los microempresarios. Y esa radionovela además la conecté con la razón de ser de esos microempresarios. Entonces, venga, usted sabe que cuando está entregando este gas, no solamente está entregando gas, está ayudando a Mercedes que a través de este proceso forma a 5 hijos. Claro, mostrarles el impacto de lo que hacen, ¿no? El Que es impacto clave. de lo que hacen, que va mucho más allá de entregar el gas en este proceso, que además era de servicio, fue muy importante. ¿Y cómo lo hicimos? A través de una radionovela. ¿Por qué? Porque entendimos a la audiencia. Entonces hay mil y un formas. ¿Y cómo lo evaluaba? Eso era lo más chévere del mundo, porque lo hacía con un crucigrama. Claro, Entonces, un crucigrama, eso sí, tenía que ser digital, vía WhatsApp, en ese momento lo implementamos. Un crucigrama digital, y ahí podía evaluar si realmente estaban escuchando. ¿Y sabes qué fue lo más bonito? Que estas personas en esa compañía le preguntaban a las personas de capacitación, venga, ¿y cuándo es que viene el siguiente episodio? Eran ¿cuándo los sale el martes y siguiente los paso? jueves. Entonces, contar la historia para la población que lo estás haciendo. Seguramente eso no me hubiese funcionado con millennials. Sí, claro, no lo hubieran dicho. No escuchaba. Mucho menos un centennial, no lo va a escuchar. Sí, no, total. Para ellos un programa más tipo podcast hubiera funcionado, tal vez tipo reel, sería Claro, funcional, y los corticos. corticos y rápidos. Pero para estas personas que lo que les gustaba era la entretención y estar despierta durante su labor, que además la hacen en la madrugada, pues una radionovela fue algo efectivo. Súper bueno. Oye, me parece muy interesante y creo que con eso que mencionas lo también le sumaría, jueguen, sean creativos, no perder esa capacidad de sorprenderse y de ser niños, porque yo recuerdo mucho que cuando trabajamos en Get Gourmet, ¿te acuerdas que teníamos que, había que hacer una campaña de concientización del uso de todo el tema de protección, de las cofias, todo, y terminamos haciendo una canción, ¿te acuerdas? Que grabamos una canción que, como estaban todo el día en su tema operativo, empacando la comida y todo eso, decíamos, ¿cómo hacemos? No podemos sacar la operación de su trabajo, Y ver la pero misión. necesitamos que sean conscientes de esto. Y resultó que dentro del equipo de trabajo era una persona que cantaba muy bien y nos pusimos a escribir y salió una canción de salsa cantando de por qué es importante utilizar cofia, por qué es importante ponerse guantes. Buenísimo. Y yo por ahí todavía me acuerdo mucho de esa canción y digo, oiga, sí, a la larga transmitir conocimiento es volver a ser niños, es jugar, es ser creativos y empoderar a las personas. Me parece que eso que mencionas de mostrarles el impacto de lo que hacen, funciona mucho para que lo apropien, para que en serio ese conocimiento se apropie. Qué chévere eso
Y en serio, Nata, creo que tienes una experiencia sorprendente. No me dejo de sorprender años después de cómo logras transformar algo aburrido en algo interesante, porque mira, una novela no, me parece muy sorprendente. Buen día, qué chévere. Entonces, qué bueno que trajiste ese gran experiencia sobre la mesa, porque ahí también hay muchos aprendizajes que implementar. Es siempre revisa tu entorno y ve qué puedes aprovechar para ponerlo en función de tu objetivo. Entonces, Claro, ahí en ese momento no teníamos muchos recursos, a pesar de ser una multinacional grandísima, sí, digamos que no teníamos en ese momento el material disponible para hacer una emisora, y mucho menos para hacer una canción. Entonces, entonces, que había gente con ganas, gente que sabía tocar instrumentos, gente que tenía una buena voz, gente que era muy creativa. Poner todos esos saberes sobre la mesa para lograr un objetivo común es muy importante, especialmente para los emprendedores. Entonces, aprende a ver talentos, identifica talentos y pues nada, Natalie, primero que todo, súper sorprendido cada vez más de cómo logras llevar algo aburrido, algo tan interesante que es como una premisa que yo le dejaría a las personas que nos ven y es, tengan en cuenta que en el subconsciente cualquier tema de capacitación, de enseñanza, lo van a asociar a algo aburrido. Y es el reto de transformarlo en que no sea aburrido, sino que sea interesante, como conociendo su contexto, siendo realmente a qué personas le van a dar la información, qué herramientas pueden utilizar. No sé, ser muy creativo y no perder esa esencia de niño, de jugar a la larga. Pero me gustaría que para cerrar este capítulo nos contaras un poco, nos dieras un poco como un consejo. ¿Qué consejo le das a esas personas que van a empezar este camino, generalizando todo esto que hablamos, ¿no? De todos estos factores y cosas que son importantes? ¿Cuál es el consejo de Natalie García para las personas que están en un proceso de hacer escalar su empresa y quieren empezar a transmitir ese conocimiento para poder empezar a delegar? bueno, creo que dar consejos es una responsabilidad muy grande, pero yo creo que si fuera solo uno, es inténtelo. Empiece por alguna parte, pero inténtelo. No espere a tener todo listo para arrancar y crea realmente en todo lo que haga. Que lo que sea que usted haga, crea en eso y va a ver que los resultados se van dando. Sí, qué buen consejo, Natalia. En serio, personalmente, qué rico poder conversar contigo de todos estos temas. Muchas gracias por compartirnos ese gran bagaje y conocimiento que tienes sobre cómo transmitir justamente conocimiento. Gracias por hacer divertido algo que parece aburrido. Te lo he dicho muchas veces, pero me parece que es algo súper clave, súper ganador de tu parte. Pues nada, para las personas que nos están viendo, recuerden que si quieren más información, pueden visitar nuestra página sicaiconsulting.com. Cualquier cosa, ahí nos pueden escribir, déjenos en los comentarios que les gustaría hablar. Y muchas gracias por escucharnos. Que esté muy bien. Cuídense mucho. Chao, Michael, gracias a ti y a tu audiencia. Comenten. Gracias.